Aquí nos vamos a una pregunta muy interesante, que es la muerte, ¿no? Claro. Es decir, uno se muere, clínicamente está muerto, pero todavía hay células que siguen haciendo mitosis, Vale. siguen dividiéndose hasta que les falta energía, les faltan Vale. iones, etcétera, y ya mueren. Pero todavía tienen una cierta inercia, igual que te siguen creciendo las uñas, Vale. pues esos procesos siguen en marcha y todavía sigue habiendo efectivamente neurogénesis. Me comentabas antes que ¿cuántos años llevas impartiendo clases en la universidad? 27. 27 años, ¿no? 27. Y Que de repente, que además que hoy curiosamente con los chavales estaba dándoles clase y no sé, bueno, hoy concretamente eran prácticas, que tienes un trato como más cercano con ellos. Claro. Y tal. Y digo, llevo 27 años dando esta práctica y me he sentido súper mayor. Ha sido con 27 años haciendo algo. ¿Qué asignatura imparte? Fisiología animal, porque Vale. yo doy en un grado que también es biología, que también está fisiología vegetal, que es cómo Vale. funcionan los vegetales. Yo concretamente fisiología animal. Vale. Y sobre todo normalmente siempre he dado la parte de neuro, pero vamos, lo que nos echen. Bueno, lideras un equipo de investigación, del que hablaremos ahora en profundidad, encargado un poco de estudiar la neurogénesis, que es ver cómo nuestro cerebro se regenera. Sí, se regenera. ¿Y cómo se construye? Vale. O sea, tú fíjate, Fopi, empezamos de una forma muy curiosa, porque nosotros empezamos también hace 27 años, hace 27 años, estudiando enfermedades neurodegenerativas, es decir, cómo se destruye un cerebro, con la intención, obviamente, de evitar que se destruya. Y en un momento determinado le quisimos dar la vuelta a la tortilla. Dijimos, a ver cómo se construye un cerebro. O sea, porque la construcción de un cerebro a partir de una lámina plana, al final se genera una estructura tridimensional de una complejidad. Bueno, podemos decir que es el aparato más sofisticado que tenemos en el universo conocido, al menos. Y nos interesaba mucho eso, porque eso tiene una aplicación también a las enfermedades degenerativas. Vale. Por ejemplo, en Parkinson, lo que faltan son células de dopaminérgicas, en una zona muy concreta que se llama la sustancia negra. Entonces, si a ti te faltan células de dopamina y nosotros somos capaces de generar células de dopamina, curamos el Parkinson. Claro. Ese es el sueño. Claro. De lo que se dice, lo que se puede hacer, desafortunadamente estamos lejos. Qué maravilla. Trabajar ahí tiene que ser una auténtica maravilla y sobre todo como superación personal y saber que se está haciendo algo de realidad que puedes ayudar a muchas personas. Pero antes de entrar en profundidad ahí, me gustaría, para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando y para mí también, yo como si fuese un niño de 8 años que está aprendiendo aquí con una de tus clases, me gustaría ir poco a poco, ir un poco a lo más básico. Vamos ¿De acuerdo? Me gustaría saber, desde el punto de vista evolutivo, ¿por qué se construye un cerebro? ¿Qué necesidad tiene un cuerpo biológico de tener un cerebro? Pues es una pregunta muy, muy, muy inteligente. O sea, tú piensas que en un momento determinado pasamos de ser seres unicelulares, bueno, cuando digo pasamos, digo evolutivamente los seres vivos, ¿no? De ser seres unicelulares a agruparnos en seres pluricelulares. Vale. Se va complicando el tema y en un momento determinado necesitamos como una central que procese los inputs que nos llega de fuera, es decir, los órganos de los sentidos, algo que coordine el movimiento y algo que de alguna manera pueda coordinar a ese animal. Y entonces surge el sistema nervioso, al principio protocerebros y sistemas nerviosos muy primitivos, con muchas comillas lo de muy primitivos, porque, como te decía antes fuera de cámara, incluso el cerebro de una mosca, o sea, si alguien hoy en día entendiese cómo funciona el cerebro de una mosca, tendría de repente 80 premios Nobel, o sea, una cosa increíble. O sea, que son más sencillos, o yo diría menos complejos. Vale. Y por eso se necesita un sistema nervioso. O sea, se necesita Por supervivencia. Por supervivencia, efectivamente. O sea, tú fíjate que el objetivo de cualquier especie que exista es la supervivencia y la reproducción. O sea, es decir, hay un libro muy bueno de Richard Dawkins que se llama El gen egoísta. No sé si nuestros lectores estarán familiarizados con él, que es básicamente nosotros somos sacos de genes egoístas que lo que queremos es perpetuarnos. Vale. Entonces, todas las especies que hay en la Tierra lo que quieren es perpetuarse, es su objetivo, y sobrevivir lo suficiente como para que se puedan reproducir y cuidar de la prole, por así decirlo. Y en esos cerebros primitivos, yo entiendo que ya estaban formados por neuronas. Pues muy buena pregunta también. Los primeros, estamos hablando ya pues, de medusas y de protozoos, de organismos muy primitivos. Pues al principio no se puede hablar ni siquiera del sistema nervioso como tal. Luego ya se empiezan a formar agrupaciones que ya sí tienen características que podríamos hablar de neuronas,
Que tú piensas que también el ser humano somos muy graciosos porque en la naturaleza no hay una clasificación de nada. Nosotros clasificamos las cosas para poder entenderlas. Tenemos como la necesidad de ponerle etiqueta a todo. Totalmente. Y de repente decimos, esto tiene que ser una neurona porque cumple esto. Si no cumple esto, ya no es neurona. Pero bueno, son células excitables, básicamente, que se pueden comunicar unas con otras. Entonces sí, yo te diría que desde ese punto de vista son neuronas y a partir de ahí empieza a complicarse, a sofisticar mucho ese sistema nervioso. Cada vez tiene mejor capacidad de comunicarse entre sí mismo y con el exterior para mandar distintos inputs al exterior hasta llegar a... A mí no me gusta decir que nosotros somos la cúspide evolutiva porque me parece muy pretencioso y porque además yo siempre les hago a los chavales en clase una pregunta que es ¿qué es mejor, ser una mosca o ser un humano? Pues hombre, pues hace 65 millones de años cuando estaban los dinosaurios, las moscas también estaban. Y nosotros ni se nos esperaba. Claro. Y yo sospecho que dentro de 100.000 años, no sé si estaremos nosotros, las moscas sí, probablemente 2 millones de años también. Entonces, bueno, que nosotros, yo creo que no somos la cúspide evolutiva, pero sí que somos un reflejo de la máxima sofisticación de un sistema nervioso. Vale. Y lo que comentabas de la etiqueta, porque también me ha parecido leer que hace relativamente poco tiempo, unas décadas, se ha descubierto las células de la glía. Es decir, que no solo tenemos neuronas dentro de la cabeza, sino que hay otras muchas células y parece que tienen una función muy importante también, ¿no? Sí, esto es curioso, Fobi, porque se descubrieron hace mucho, pero no se les dio importancia. Vale. O sea, de hecho, glía quiere decir pegamento en griego. Entonces, prácticamente era como pues el cemento donde las neuronas se organizan, etc., ¿no? Y efectivamente se le llama hoy en día el gigante dormido de la neurociencia porque cada vez se les atribuye más funciones. Es decir, no solo son un soporte para las neuronas, sino que parece que participan activamente incluso en la cognición. Entonces, yo creo que en la próxima década cada vez se van a atribuir más funciones a estas células gliales, que tenemos el mismo número de células gliales que neuronas. Vale. O sea, no son menores, sino que sí. No, siempre se dice en torno a los 100.000 millones. Las cifras más actuales dicen 86.000 millones. Bueno, es tú, entre una y otra. Pero vamos, una cifra... es increíble, ¿no? Lo que tenemos ahí dentro de la cabeza. ¿Y cómo se comunican estas células entre ellas? Parece ser que por impulsos nerviosos, ¿no? Por impulsos eléctricos, llamada sinapsis, pero realmente ¿de dónde nace esa energía que se transporta de un lugar a otro? Pues la forma rápida de contestarte sería, efectivamente, son impulsos nerviosos, es decir, una neurona es una especie, o sea, obviamente es una célula que tiene una forma, por así decirlo, de cable. Entonces, el impulso nervioso se propaga a través de lo que se llama un potencial de acción, que esos son iones, es decir, moléculas que están cargadas y que son electricidad. En cuanto una molécula está cargada y tiene la capacidad de desplazarse, genera electricidad. Y entonces, cuando llega a la otra neurona, de repente se cambia esa comunicación y se produce lo que es la sinapsis, efectivamente, que ahí se liberan unos neurotransmisores, que seguro todos los conocemos, la serotonina, la dopamina, etcétera, para decirle algo a la siguiente neurona. Y esto es a una velocidad descomunal. Claro. O sea, porque simplemente... Yo siempre pongo el ejemplo de que si estamos trasteando en la cocina y nos quemamos con la vitrocerámica, o sea, no paramos a pensar, creo que me estoy quemando, voy a retirar la mano, sino que es una reacción brutal. Eso concretamente que es un arco reflejo que ni siquiera... O sea, luego se informa al cerebro, una vez que has quitado la mano, se informa al cerebro de, oye, te has quemado. Vale. Pero a una velocidad terrible, de repente quitas la mano, incluso, por ejemplo, si te pinchas con una chincheta, y no sé, alguna vez te pasa algo parecido, levantas la pierna sin pensarlo, o sea, luego ya le informa al cerebro de que... Claro. Y a la vez te estabilizas con la otra pierna. O sea, surgen una cadena de movimientos musculares muy compleja para no caerte y no perder el equilibrio a una velocidad palmosa. Claro, es que muchas veces relacionamos estos impulsos eléctricos con el pensamiento, pero no es solo el pensamiento, porque aquí estamos hablando, el cerebro está organizándose para que yo pueda escoger las palabras adecuadas, está asimilando la información que le llega a través de los ojos, a través de los oídos, estoy moviendo las manos, estoy gesticulando. Efectivamente. Todo eso pasa a la vez dentro de nuestra cabeza. Eso, el estar sensando, detectando tus niveles de oxígeno, tus niveles de CO2, tu glucosa, que si me falta, que si me sobra, que si pongo, y cosas que ni sospechamos. Claro. O sea, lo que está ocurriendo, todos los procesos por debajo de la consciencia son increíbles y la cantidad de decisiones que está tomando el cuerpo sin que nosotros seamos conscientes de ellas. ¿Y solo tenemos neuronas en el cerebro? Porque también me ha parecido leer por ahí que también parece que tenemos neuronas en el corazón, en el estómago. Muy buena pregunta. La clasificación de neuronas como tal, se puede decir que tenemos neuronas en todo el sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula espinal.
También se habla de neuronas, obviamente en el digestivo. Seguro que has oído hablar de este tercer cerebro que está tan de moda, que tenemos muchas neuronas en todos los plexos del digestivo. Y también tenemos células especializadas en gestionar electricidad en el corazón, que son las que marcan el paso al corazón, las células marcapasos. Vale. Que son las que le dicen al corazón tienes que latir. O sea, el corazón, si nos lo sacásemos del cuerpo, él es capaz de latir solo. Es lo que se llama un corazón miógeno. Si lo pusiésemos en condiciones adecuadas, de hecho, gracias a esto se hacen los trasplantes. Él late, porque tiene unas células excitables que laten. Y luego el sistema nervioso es el que le dice a qué velocidad tiene que latir. Vale. O sea, el sistema nervioso late. Y el sistema nervioso es el que dice, Fopi, ahí hay un toro, hay que correr. Pues pom, pa, pa, pa. O de repente hay que dormir o después de comer o lo que sea, ¿no? Ya. Y realmente tu equipo de investigación de lo que se ocupa es porque siempre a lo largo de la historia hemos pensado que alguien nacía, tenía un número determinado de neuronas y que a lo largo de su vida, mientras iba envejeciendo, pues estas iban muriendo y cada vez iba teniendo menos neuronas. Pero parece que esto no es así, sino que con el tiempo también se van regenerando. Claro. Y es realmente de lo que os ocupáis en vuestro equipo de investigación. Sí, nosotros concretamente nos ocupamos sobre todo de la primera parte de la neurogénesis, de la del nacimiento. Pero es un proceso muy similar, es decir, como tú... Bueno, de hecho, yo cuando estudié la carrera, a mí me dijeron, las neuronas no se regeneran. O sea, sí, naces... que no sé tanto. No, bueno, según cómo se vea, de qué prima se vea. Pero si estamos hablando de hace 30 o 40 años. 3 o 4 días. Se pensaba, se pensaba de que teníamos un número determinado de neuronas. En el año 2000 te decían, las neuronas no se regeneran. Entonces, bueno, pues era un dogma prácticamente, ¿no? Pero de repente se empieza a ver que ese proceso que nosotros estudiamos en el laboratorio de neurogénesis también se produce en adultos. Y bueno, el CISMAC, pero además, bueno, que ha sido una guerra entre neurocientíficos, yo te diría que hasta el 2017, donde María Llorens publicó un paper donde demostró claramente a la comunidad científica, dejaros ya, por favor, de discutir esto, que sí existe neurogénesis, creación de neuronas en el cerebro adulto. ¿Cómo de adulto? Pues hasta individuos de 87 años. No es menor, no es algo residual, sino que es una neurogénesis muy activa y que además es súper importante para nuestro bienestar emocional y para nuestra capacidad cognitiva. Entonces, esto ha sido, como te digo, una guerra brutal que, bueno, con los científicos. En este experimento o esta investigación de María Llorens me ha parecido leer, si estoy equivocado, corrígeme, que incluso después del fallecimiento del sujeto en el cerebro hay neurogénesis. Es que, claro, o sea, cuando fallece el individuo, aquí nos vamos a una pregunta muy interesante, que es la muerte, ¿no? Claro. Es decir, uno se muere, clínicamente está muerto, pero todavía hay células que siguen haciendo mitosis, vale. siguen dividiéndose hasta que les falta energía, les faltan vale. iones, etcétera, y ya mueren. Pero todavía tienen una cierta inercia, igual que te siguen creciendo las uñas. Vale. Pues esos procesos siguen en marcha y todavía sigue habiendo efectivamente neurogénesis. ¿Pero se podría hablar de que hay actividad cerebral después de la muerte o eso es irse ya demasiado lejos? No, eso ya es irse demasiado lejos. O sea, si hiciésemos lo que es un electroencefalograma sería plano. O sea, no hay actividad. Y si hay una actividad, sería una actividad muy, muy residual. Lo que sí, yo sepa. Lo que sí está claro es que hay células en el cerebro que se regeneran aún a altas edades. Sí. ¿Y dónde se generan principalmente estas células? Pues que se haya visto, pero esto es que se haya visto. O sea, lo mismo dentro de 20 años están escuchando esto y se están riendo de lo que estoy diciendo. En los hipocampos. Vale. Se habla de 2 porque hay uno en cada hemisferio. Y el hipocampo es una estructura súper importante para la formación de la memoria y también se ha visto que eso es de hace muy poco, Fopi, para el bienestar emocional. Vale. Que es súper interesante. ¿Por qué? Porque se ha visto que en las depresiones lo que ocurre es que empieza a adelgazar, se empiezan a morir. O sea, es una estructura muy lábil y entonces se generan nuevas neuronas, pero si tú no generas el contexto adecuado, se mueren. Se mueren ellas, se suicidan. Vale. Por un proceso que se llama apoptosis. ¿Me hablas en un cerebro que esté pasando por una depresión? Incluso por un estrés. Tú y yo ahora mismo empezamos a tener en el trabajo mucho estrés empezamos a no cuidarnos, a no llevar una vida muy, muy correcta y esas neuronas se empiezan a morir. Si se empiezan a morir, primero ya obviamente no se incorporan a nuevos circuitos, pero el problema es que si eso se continúa en el tiempo, las que ya estaban también empiezan a morirse. Y empieza a adelgazar el hipocampo. ¿Qué pasa? Que en periodos de estrés todos seguro que hemos experimentado que la memoria no va tan bien, que las palabras no te salen de la misma manera, que no aprendemos de forma correcta. Y el siguiente paso es que emocionalmente empezamos a encontrarnos mal. Claro. Entonces lo que se ha visto que en las depresiones efectivamente el hipocampo está muy adelgazado y los antidepresivos
lo que hacen mediante un chute de serotonina es incrementar otra vez, o sea, frenar la muerte neuronal y permitir que se incorporen las nuevas neuronas. Vale. Esto es algo bastante nuevo. Vale. Sí, no, todo lo que me comentas, esas preocupaciones por el estrés, por la ansiedad, lleva muy poco tiempo estudiándose. Sí, siempre se sospechaba, pero no se había demostrado hasta hace muy Y además poco. me comentas que el hipocampo como que se estrecha o adelgaza. Sí. Y yo creo que eso es una muestra más de la plasticidad que tiene el cerebro, que ya Ramón y Cajal pues intuía un poco que el cerebro se deformaba o tenía cierto movimiento propio, cierta vida, y yo creo que es un reflejo más de esto que comentas, ¿no? Sí, tú fíjate, nombres a Santiago Ramón y Cajal, o sea, yo no sé si somos conscientes los españoles del gran genio, del gran intelecto que hemos tenido, ¿no? Miramos a Einstein, a Sir Isaac Newton, pero Ramón y Cajal, con los instrumentos que tenía, que eran microscopios que hoy en día podemos comprar en una tienda de juguetes prácticamente, fue capaz de entender que el cerebro tiene una plasticidad grande, primero de estudiar las células, las neuronas, y saber que eran, o intuir que eran entidades individuales. Porque antes se pensaba que era una red, una amalgama pues eso, como unos cuantos espaguetis juntos, y él vio que no, que eran entidades individuales que se comunicaban unas con otras. Y efectivamente empezó a intuir la plasticidad que tenía. Y que esa plasticidad se podía reflejar en nuestra forma de ser, en lo que decía que cualquier hombre que se lo proponga puede ser arquitecto de su propio cerebro. Claro. Pero puede moldear a su manera. Efectivamente. Y efectivamente el hipocampo, y hablo en singular, pero si sabemos que tenemos dos, es un ejemplo perfecto de la plasticidad, efectivamente. Pero con esto, dentro de mi desconocimiento, de mi ignorancia, me surge una duda. Si en el hipocampo es donde se produce neurogénesis en mayor medida, sí. Yo entiendo que los hipocampos están muy relacionados con la memoria. Sí. ¿Por qué las personas mayores van perdiendo la memoria a largo plazo? Cuando es ahí donde realmente parece que se regenera. Bueno, la que pierden es más la de a corto... Bueno, a largo plazo, pero... Perdón, me he equivocado. No, perdona, no lo has dicho bien. A largo plazo, pero la última, es decir, quiero decir, la más reciente. Es a corto plazo, ¿no? Bueno, es que la memoria a corto plazo es que nos acordemos tú y yo ahora de lo que hemos hecho los últimos 5 minutos. Vale. Pero ya cuando se graba a largo plazo, se graba para siempre. Y entonces, por ejemplo, si tú y yo, o sea, por ejemplo, lo que hemos comido ayer o lo que has hecho la última semana, si eso se consolida a largo plazo, se queda para siempre. Pero en las personas mayores, esa es la primera que se pierde, la más reciente, no la primera. Exacto. Y eso ocurre porque este hipocampo cada vez es más débil, y entonces para que se consoliden esas memorias a largo plazo se necesita que el hipocampo haga como de estafeta, es decir, tienen que pasar por ahí para que él las vaya distribuyendo a distintas zonas de la corteza. Eso ya empieza a no hacerlo bien. Entonces, al no hacerlo bien, cada vez se tiene más problemas de memoria. Pero que eso, tú eres más joven que yo, pero que eso ya me pasa a mí. Es decir, tú notas que... Ayer yo decía a una compañera que además lo puse en redes, ¿te acuerdas cuando nos acordábamos de todo? Es cierto, lo he visto en tu Twitter. Puede ser, sí, ¿no? Lo he visto, sí, es porque de verdad, yo antes no olvidaba ninguna conversación. Ya. Ninguna. Y ahora mismo olvido muchas. Y es que también es verdad que llevamos un ritmo de vida a veces un poco estresante, etcétera, y ahí el hipocampo sufre muchísimo. Pero volviendo a tu pregunta, y perdona que me voy por otro lado, efectivamente, las personas mayores al final lo que tienen es mucha dificultad para recordar o para grabar los hechos más recientes. ¿Y en qué momento pasa la memoria a corto plazo, a largo plazo? ¿Qué es lo que la diferencia? Una pregunta súper candente. De la actualidad, ahora mismo, se está estudiando. Bueno, es muy candente y no tiene una respuesta súper definitiva. Vamos a ver, te podría argumentar varias cosas. Una de ellas es que para la de largo plazo se necesita síntesis de proteínas, pero que eso ni lo van o ni le va a interesar a nuestros oyentes, porque también incluso me puede parecer incluso aburrido a mí a veces. Pero bueno, se necesita síntesis de proteínas. Pero bueno, básicamente lo que ocurre es que de alguna manera se graba de una forma más fuerte, se consolida de una forma más... O sea, ¿qué es la memoria? Que puede ser una claro, es que quizás no sea claro, que no es fácil de responder. Yo ahora mismo me aprendo un nombre, ¿vale? Tú imagínate que nos conocemos hoy por primera vez. Vale. Estupendo. Fopi. Y mañana puede que me acuerde de ti o puede que no. ¿Por qué? Porque eso se ha quedado en algún sitio de mi corteza. Se supone que se queda pues, en grupos de cientos de neuronas que cuando se activan
me sale tu cara y tu nombre. Vale. Para simplificarlo un poco Sí. a la audiencia. Vale. Si por el motivo que sea, emocionalmente tú y yo nos hemos caído muy bien, esa consolidación va a ser más fuerte. Vale. Si nos hemos caído mal o no hemos tenido tampoco mucha empatía, pues va a ser más débil. Si además luego se va consolidando con el tiempo, porque nos hemos visto más veces, etcétera, cada vez va siendo más fuerte ese circuito y cada vez es más fácil que se evoque ese circuito. Y que pase a la memoria a largo plazo. Ya es largo plazo. Ahí Claro. ya se puede decir que es largo plazo. Claro. O sea, hay una memoria de muy, muy corto plazo, que es la memoria de trabajo, que es lo típico que te dicen, memoriza este número de teléfono. Sí. Eso es una memoria de trabajo, una memoria operativa que se llama. Esa no pasa, salvo en personas muy puntuales, no pasa a largo plazo. Y luego, de ahí a un largo plazo que no se te olvida nunca, como puede ser nuestro nombre, o sea, lo último que olvida un ser humano es cómo se llama él, ¿vale? De esa memoria operativa a ese largo plazo hay un abanico muy grande de memorias que ya se dice que están en largo plazo, pero algunas se nos van olvidando con el tiempo. Ya. Y si entramos un poco dentro de la explicación o el mundo de los sueños, que también es un tema que me apasiona mucho, siempre es común entender que uno sueña pues lo que ha vivido ese día o lo que incluso ha visto en las últimas horas. Yo entiendo que los sueños a nivel científico están basados solo y exclusivamente en la memoria. Pues siento decepcionarte mucho con las preguntas que te puedo ofrecer, con las respuestas que te puedo ofrecer, porque tienes preguntas muy interesantes que si supiese la respuesta... Pero realmente no se sabe. No, vamos a ver, vamos por empezar un poquito a ordenar lo que se sabe y lo que no se sabe. Bueno, esa pregunta yo también me la hago. Primero, en castellano deberíamos de diferenciar lo que es dormir de soñar. Lo que pasa es que nosotros no lo diferenciamos mucho. ¿Dormir? ¿Es necesario dormir? Bueno, pues evolutivamente se ha demostrado que sí, porque incluso, fíjate, especies como los delfines, que claro, son mamíferos y tienen que salir a respirar, que no se pueden andar durmiendo en el agua, se han buscado mecanismos que duermen en un hemisferio, luego duermen otro, o tienen microsueños, tal. Bueno, si no nos dormimos, nos morimos. O sea, eso que quede muy claro. Y además, dormir menos de 8 horas tiene un montón de problemas asociados a demencias, a enfermedades de todo tipo. Vale, dentro de lo que es dormir, tenemos unos periodos apasionantes, que es una locura diaria, que son los sueños, que son súper enigmáticos, misteriosos. Vívidos, en la mayoría de muchos casos. Vívidos, a veces, pues que rozan incluso, parece, el umbral de otra dimensión. Sí. A veces le buscamos significados. No se sabe muy bien por qué soñamos, aunque a mí la explicación que más me convence, la explicación evolutiva, es que es como prepararte para un escenario que se pueda dar alguna vez. Es decir, si tú ahora sueñas que te van a atracar, de alguna manera piensas qué puedo hacer. Que luego en los sueños pasan cosas muy raras, pero como que te has puesto en situación ya de eso. Oye, mañana estoy en una cueva, viene un oso, ¿qué haría? ¿O qué no haría? Volvemos a lo mismo, a la supervivencia siempre, y al mecanismo Siempre. Sí. Entonces tiene algo que ver con eso. Vale. Lo que sí que está claro, que como tú bien dices, barajamos mucho con la memoria, con lo que nos ha ocurrido recientemente. O sea, si tú y yo estamos obsesionados con un libro, una novela o no sé qué, que algo de eso que gana un sueño tiene unas papeletas terribles. Pero siento no poderte ofrecer una respuesta más certera. A mí me vale. Y además creo que tiene bastante lógica desde el punto de vista, como comentamos, de evolución y supervivencia. Sí. A mí me gustaría también que me llevases contigo de la mano a tu día a día en este grupo de investigación de neurogénesis, cómo estudian en el laboratorio, qué es lo que estudiáis allí, a lo largo de todos estos años, si habéis estudiado algo más en profundidad, si habéis llegado a descubrir algo que no se sabía. Pues bueno, nuestro día a día, yo como profesor de universidad, si soy algo, soy profesor de universidad, que implica las labores de investigación y de docencia. Entonces, nuestro día a día se compagina tanto la docencia como la investigación. Pero respecto a la investigación, porque la docencia todos sabemos más o menos cómo es y lo tenemos más claro, en cuanto a la investigación, pues el día a día, a mí es que cuando la gente el domingo está preocupada porque tiene que ir al trabajo, me da muchísima pena porque yo no tengo la sensación de trabajar nunca, te lo digo de corazón. O sea, creo que somos privilegiados de hacer lo que queremos. Tenemos la suerte de poder investigar exactamente las inquietudes que queremos, siempre que sean útiles y que tengan una aplicación a la sociedad, que yo creo que eso es una responsabilidad. Entonces, el día a día pues, es diseñar experimentos, o sea, preguntarte, tener una pregunta científica que responder. Vale. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, además enlazándolo con lo que me decías. ¿Habéis descubierto algo que no se sabía? Sí, siempre los descubrimientos, para que sean publicables, tienen que ser un conocimiento nuevo, generación de conocimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hicimos la siguiente pregunta.
Una misma neurona se puede construir a partir de 2 células madre distintas, una vieja y otra más joven y que además sean distintas. Entonces, bueno, pues hicimos un diseño experimental que duró varios años y descubrimos que con distintos caminos genéticos puedes llegar a la misma neurona. Yo creo que ese es el descubrimiento que más famoso nuestro en ese sentido. Y descubrimos que sí. Entonces, se puede generar con distintos códigos la misma neurona. Otro diseño experimental fue, que te lo comentaba fuera de micrófonos, para la ataxia espinocerebral, que es una enfermedad degenerativa parecida al Parkinson. Vale. Pues hicimos un diseño experimental. Yo era muy jovencillo, yo ahí no estaba de líder del grupo, era parte del equipo, pero básicamente que se trataba de inducir esa enfermedad en las moscas y barrer todo el genoma, hacer lo que se llama un screening, para ver qué genes la mejoraban y cuáles no. Porque dices, bueno, si estudiáis con mosca, a lo mejor de repente aquí alguno ha hecho así, dice, ha dicho mosca. Sí, estudiamos con la mosca de la fruta, con Drosophila melanogaster, porque genéticamente somos súper parecidos a ella. ¿Quién lo diría? Sí, si tú descubres que hay un gen que mejora la ataxia en una mosca, ese gen también funciona es un candidato en humano. La inmensa mayoría de las cosas se pueden extrapolar. Entonces, nuestro día a día, por discusiones científicas, diseccionar. Nosotros diseccionamos el cerebro no de las moscas, sino de los embriones de las moscas. Madre con mía. unas agujas de tuxteno que se afilan por química, unas agujas que prácticamente podemos atravesarnos la mano y te voy a decir que no lo íbamos a notar, pero prácticamente, o sea, son como pelos. Y entonces, pues microscopio, discusiones científicas y luego, bueno, escribir artículos, en fin, ese es un poco nuestro día a día. Ahora que hablas un poco de diseccionar el cerebro de la mosca, recuerdo que hace poco vi un podcast donde Jesús Martín Fernández, un neurocirujano, parece que está revolucionando un poco el tema de la neurocirugía porque opera a los pacientes pues despierto, consciente y con el cerebro abierto, ¿no? Sí. Yo entiendo que ese es el camino que debe de llevarse la neurocirugía ¿O cree que es algo que no está encaminado a acercarse a la verdad? Yo entiendo por lo que él explica que de esa manera sí pueden ser mucho más selectivos a la hora de si están tocando una zona u otra que pueda afectar pues, a la vida del paciente. Sí, bueno, que vaya por delante mi máximo respeto a los neurocirujanos, o sea, porque el margen de error que tienen es muy pequeño. Una responsabilidad. Quien no haya visto nunca un cerebro, que imagino que será por delante la mayoría sí, yo entiendo que sí. Es muy lábil, es como, tiene una estructura que es como la mantequilla antes o sea, a punto de derretirse. O sea, en cuanto tocas un poco te la has cargado. Sí, que uno se lo imagina quizá un poco más no es gelatina, por ejemplo. No, es algo más parecido a la manteca, pero casi a punto de fusión. Vale. De tal manera que en cuanto tocas un poco te la has cargado. Madre mía. Entonces, mi máximo respeto, de verdad, a los neurocirujanos, a todos los médicos en general y toda la gente de sanidad, pero de verdad, los neurocirujanos me parece que tienen el nivel de precisión que requieren es máximo. En cuanto a operar despierto, es que hay algunas operaciones que efectivamente tienen que ser despiertos, porque, como tú dices, tienen que estar viendo qué están tocando, porque en un momento determinado pueden meter la pata. Claro. Entonces, son a cráneo abierto, a cielo abierto y despiertos. Lo cual, mis máximos también respetos a los pobres pacientes. También, que debe porque, ser... no sé, yo que soy bastante cagarra para estas cosas, sí. Si me lo tuviesen que hacer... Madre mía. Yo lo pasaría regular también. Sí. Volviendo un poco también al tema de la memoria, yo no sé si en el hipocampo también es donde se produce el aprendizaje, pero yo me surge la duda de qué diferencia hay entre memoria a largo plazo, un poco la que hemos estado comentando, y el aprendizaje. ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Muy buena pregunta. Aquí todas las preguntas que se hacen son buenas. No, es que vaya nivel. No, bueno, vaya nivel. Lo menos que puedo hacer es preparar un poco la entrevista. Y además ya digo, yo este podcast no solo lo hice para tener la oportunidad de charlar con profesionales como tú y aprender durante la conversación, sino que yo también me obligo un poco a estar actualizado, a estar al día y tratar temas que yo es verdad que por mi propia cuenta, yo cuando era pequeño, yo me acuerdo de redes, de Punset, claro. Desde siempre me han interesado todos estos temas, pero cuando me planteo la posibilidad de entrevistar a alguien como tú, que conoce el tema en profundidad, pues yo también me preocupo por buscar, por informarme y así de alguna manera pues darle una información valiosa a los que nos están escuchando. Claro que sí. Pues mira, además de esto hablo en un libro que se va a publicar dentro de muy poquito con Planeta y con Antena 3, que es el gran libro de Pasapalabra, donde hay un pequeño apartado de neurociencia aplicado a la memoria y hablamos de lo que es el aprendizaje y la memoria.
Aquí nos podríamos meter en guerras lingüísticas y a lo mejor 4 neurocientíficos te decimos distintas cosas. Aprender es adquirir una nueva habilidad, vale, un nuevo conocimiento, porque no todo el aprendizaje es conocimiento de datos, sino que tú puedes aprender algo instrumental, como aprender a tocar el piano, montar en bicicleta, etc. Eso es obviamente de aprendizajes. Pero un aprendizaje que no se consolide en el tiempo, para mí no es un aprendizaje. O sea, si tú aprendes ahora a tocar la guitarra, pero dentro de 5 minutos ya no sabes, yo creo que no has aprendido nada. Perdona que te corte, pero lo que voy a decir. Yo creo que nuestro sistema educativo durante mucho tiempo, yo no sé a día de hoy, pero está basado un poco en eso, porque yo recuerdo estudiar exámenes, vomitar el examen y al otro día o esa misma tarde no querer saber nada del tema y olvidarme de todo. Totalmente. El sistema educativo, bueno, hay formas de hacerlo mejor. Y también en torno al mea culpa, porque seguro que con mis chicos pasa exactamente lo mismo. Que les examinamos y al mes, bueno, no es que seguramente pasa lo mismo, es que pasa lo mismo. Porque claro, me los encuentro el año siguiente en otra asignatura y de repente ¿os acordáis que? Y te dicen no. Claro. Entonces, la diferencia entre aprendizaje y memoria, pues es algo lingüístico, porque en realidad yo creo que el aprendizaje, solo ese aprendizaje sí que se consolida como memoria. Como memoria a largo plazo. Claro. Y ahí entran factores, como tú antes comentabas, que son las emociones, porque yo recuerdo que tenía un profesor de lengua y literatura que de buena primera, cuando veía que la gente estaba un poco más despistada, cogía, se subía a la mesa o pues se ponía a correr por la clase. Y yo creo que hay muchas lesiones que aún recuerdo que es gracias a que él mezclaba la educación pues con esa sorpresa o esa emoción del momento, ¿no? Pues era un pionero, desde luego. Desde luego. O sea, porque cuando tú mezclas emociones en la memoria, se produce lo que se llama, o sea, si es una emoción muy fuerte, por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas o cuando cualquier acontecimiento en la boda de alguien, acontecimientos que tienen una carga emocional muy fuerte, se produce lo que se llama una memoria de fogonazo. Eso quiere decir que va directamente a largo plazo. Vale. Para siempre. O sea, nadie que fuese adulto cuando se cayeron las Torres Gemelas puede olvidar dónde estaba ese día. Y no lo ha tenido que repetir. Yo estaba en tal sitio, yo estaba en tal sitio. No, eso va para siempre. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro básicamente se diferencia mucho de una... O sea, la memoria no es como una cámara de vídeo. Mucha gente se cree que, bueno, que el cerebro es como una cámara de vídeo que va grabando y se va quedando con todo. No, el cerebro lo que hace es constantemente ver su entorno, compararlo con lo que ya tiene y si hay algo muy nuevo, se lo queda. O sea, si tú ya vemos algo que de repente no hemos visto, nos lo vamos a quedar para siempre. Y, por ejemplo, las Torres Gemelas, claro, que se caigan las Torres Gemelas, busca en su archivo y dice, esto yo no lo he visto nunca. Claro. Entonces, se lo queda para siempre. Tiene un componente de supervivencia. Las cosas que emocionalmente te tocan, para bien y para mal, directamente van a la memoria a largo plazo. Y no hay que repetirlas nunca más. Vale. Y antes de ir un poco a esa neurociencia encaminada un poco a la motivación, a todas las actividades que podemos hacer para favorecer esa neurogénesis, me gustaría saber si hay una serie de actividades o de hábitos tóxicos que puedan provocar que mueran la célula a un mayor ritmo, como por ejemplo lo que siempre se dice, consumir drogas, fumar porros, puede provocar que mueran células o que mueran neuronas. Pues es un te hablo de los porros, te hablo de cualquier otra sustancia. Sí. Lo que está claro es que el hipocampo es muy, muy, muy lábil y muy vulnerable a los tóxicos del tabaco, sobre todo a cualquier situación que le prive de algo de oxígeno. O sea, y el fumar es una de ellas, el estrés, el hecho de no hacer deporte. Bueno, vamos primero con los tóxicos. Comer mal, determinadas grasas también producen reacciones inflamatorias en el cuerpo que también de alguna manera perjudican la neurogénesis. Y cualquier actividad que se te ocurra que pueda mermar el oxígeno en el cerebro, el primero que lo sufre es el hipocampo. De hecho, cuando una persona por cualquier motivo se queda sin oxígeno durante un breve periodo de tiempo, bueno, si es mucho tiempo, pues hay un daño neuronal irreversible, pero lo primero que falla es la memoria. Vale. Lo típico que esa persona se desorienta. ¿Y no se acuerda qué ha pasado? No se acuerda qué ha pasado, tiene lo que se llama amnesia global transitoria, no es capaz de generar nueva memoria durante un par de horas a lo mejor, y es por eso, porque el hipocampo sufre mucho. Entonces, yo diría que cualquier hábito que uno considere pernicioso va a ser pernicioso también para el hipocampo. También me llamó mucho la atención, leyendo tu libro, que en el tronco cerebral hay como una ventana a la sangre, que es el centro del vómito, ¿no? Que precisamente cuando ve o nota
que la sangre tiene un tóxico o un número elevado, provoca el vómito, ¿no? Sí, eso es muy curioso, Fopi, porque ahora mismo tú y yo nos comemos un pollo que esté en malas condiciones, que tiene toxinas de una bacteria, y entonces de repente pues, el pollo pues, va al digestivo, empieza a circular esa toxina por el torrente sanguíneo, y cuando llega al centro del vómito, de repente se detecta la toxina y se produce una alerta, y lo que ocurre directamente es: tengo una toxina en el digestivo, no quiero que me entre más al torrente sanguíneo, entonces produce el vómito o diarrea o las dos cosas, o sea, para eliminarlo. Por eso la gente no debe parar las diarreas, o sea, cuando tú paras una diarrea con un medicamento, tipo Fortasec, etcétera, al principio es un poco peligroso porque eso tiene que evacuarse. Sí, a lo mejor estás expulsando algo que necesitas expulsar. Casi siempre, o sea, casi siempre que se produce una diarrea tiene un porqué. Claro, si ya, por supuesto, si te lo receta un médico por descontado, o si ya llevas 2 días que te vas a deshidratar, por supuesto, tienes que pararlo, pero parar una diarrea así... Y eso gracias al centro del vómito, efectivamente es una ventana que está vigilando constantemente la calidad de la sangre. Claro. Sí. Y pasando entonces a todos esos hábitos saludables, por llamarlo de alguna manera, o que incitan o favorecen a la creación de nuevas células cerebrales, ¿cuáles podrían ser? Pues mira, el deporte, que yo creo que hoy en día, yo creo que ninguna persona que esté en este planeta, todos sabemos que el deporte es bueno para la salud. Pero normalmente pensamos siempre en el físico, en cardio, en el sistema cardiovascular. Pero pocas veces pensamos en el cerebro, más allá pues, de la recreación de hacer un deporte. Pero sin embargo, lo que se ha visto es que el deporte, desde diversos caminos, convergen en dar una estabilidad muy grande a la neurogénesis del hipocampo. O sea, por un lado, tenemos una sustancia que genera en los huesos que se llama osteocalcina. Bueno, si tú te has estudiado mi libro, tú esto te lo sabes casi mejor que yo. Que es osteocalcina. Mejor seguro que no. Y llega al cerebro y la osteocalcina lo que produce es más neurogénesis. Según van pasando los años, perdemos osteocalcina y con el ejercicio se duplica la cantidad de osteocalcina en sangre. Ese es un camino. Luego, factores de... Perdón, el ejercicio también, no sé si me estoy equivocando de capítulo, hablabas también que se liberan una serie de células en nuestro cerebro y que nuestro cerebro sorprendentemente tiene como unos receptores para los opiáceos naturales. Sí. Entonces yo creo que hablas también un poco entre la diferencia del THC y de esos opiáceos naturales que generan nuestro organismo. Sí. Yo al final, si te soy sincero, no recuerdo cómo lo dejé en el libro, pero la realidad es que esto fue un boom en la neurociencia. O sea, de repente encontraron un receptor al que se unían los opiáceos. Entonces dijeron, ¿cómo puede ser que tengamos un receptor para que se una la heroína? O para que o sea, ¿cómo puede? Bueno, la heroína, que es un derivado químico de los opiáceos, ¿no? Sonaba muy extraño. O el del THC, ¿cómo podemos tener un receptor para el THC? ¿Qué sentido tiene? Que estaba esperando aquí a que alguien que Bob Marley empezase a encenderse. Claro. Entonces se vieron que tenemos sustancias endógenas que cumplían ese papel, que eran los endocannabinoides y los opioides endógenos. Entonces, efectivamente, al hacer deporte se segregan estas sustancias. Estas sustancias, que yo creo que ya todo el mundo las conoce, ¿no? Las típicas endorfinas, que son parte de estas sustancias, generan bienestar, son antiinflamatorios naturales. Vale. Y entonces, cuando haces deporte, generas estas sustancias. Pero eso diría que es un bien menor, muy cortoplacista. A mí me parece suficiente para hacer deporte. Sí. Pero el tema de la osteocalcina, los factores de crecimiento neuronales que se producen, por supuesto, oxigenar mejor el hipocampo. Entonces, también, son un montón de factores que al final convergen en una mayor salud mental, en un mayor poder cognitivo, mayor reserva cognitiva, que esto es muy importante de cara a enfermedades degenerativas. Es decir, una persona que haga deporte va a estar más protegido y mejor frente a un posible Alzheimer, una posible demencia. En fin, yo creo, de verdad, Fopi, hoy en día, si no se hace deporte, te quieres poco. Yo creo que a día de hoy se está bastante concienciado con esto del deporte y comparando quizá con otras generaciones, yo diría que las de hoy en día lo tienen bastante presente y se ve mucha gente practicando deporte. Mira, yo cuando tenía 19 años era ciclista y dejé la bici. Mi sueño era ser ciclista profesional y, claro, entrenábamos todos los días. Y si te encontrabas a alguien con una bicicleta para que entonces era un milagro. O sea, nosotros estábamos 6 horas en la bici y volvíamos a casa y éramos el grupo de amigos los que nos habíamos encontrado. Y hoy en día,
es que yo a veces que me he desvelado o me he asomado a beber agua y a las 4 de la mañana veo gente corriendo por mi calle. Y el que corre a las 4 de la mañana no es para ser chulo por la calle con las calzonas fucsia. Claro. Ahí está, el que corre a las 4 de la mañana porque... Claro, una fuerza de voluntad y un convencimiento absoluto. Sí. Y también pasa con la dieta, yo creo que nos cuidamos muchísimo. Bueno, hablando de la dieta, la alimentación también para microbiota y demás. Súper importante. O sea, por un lado, dejando un poco de lado a la microbiota para hablar después de ella, si quieres, comer sano. Entonces, se ha visto pues, que los flavonoides son muy interesantes para la neurogénesis. ¿Qué son los flavonoides? Pues los flavonoides son unas sustancias que se encuentran fundamentalmente, por ejemplo, en los frutos rojos. Vale. Que se ha visto, o sea, que estos son, experimentalmente se ha visto que incrementa la neurogénesis. Hostia. Entonces, es muy interesante. Vale. Iba a decir, bueno, ya lo voy a decir, porque bueno, hoy en día a veces pues, tomar flavonoides, pues a lo mejor hay gente que o tiene determinadas alergias o no puede tomar frutos rojos por algún motivo. También los venden de forma, o sea, extractos naturales, pero de flavonoides. ¿Tiene que ver algo esto con los antioxidantes o no tiene nada que ver? Sí, porque también son antioxidantes, efectivamente. Tiene un papel antioxidante. Luego, toda la serie de omega 3, de ácidos de omega 3 también son súper interesantes de cara a la neurogénesis. Y luego no comer mucho. Siempre se sabe que una restricción calórica, que es muy bueno para prácticamente todo, ¿no? Lo decía Confucio, levántate siempre con un poquito de hambre, que a ver si me lo aplico. No, bueno, pero es difícil. Antes hablábamos de esto, ¿no? Igual que hablamos de que las nuevas generaciones tienen el tema del deporte muy presente, tenemos la comida ultraprocesada en nuestro día a día y cada vez resulta más... También es verdad que los jóvenes cada vez se ven más en los lugares de comida sana, verde... Pero la verdad que cuesta, ¿no? Yo creo que también, bueno, por el tema de supervivencia que también cuentas en el libro, que siempre el cerebro va a tirar al aporte calórico, ¿no? Totalmente. El cerebro se creó en un contexto de una carestía alimenticia brutal. O sea, cuando se comía una vez a la semana, de verdad. Claro. Luego cogías 4 bayas o 4 frutitas, pero cuando se comía muy poco. Entonces el cerebro, cada vez que está en tu plato de comida, el mensaje que te está mandando es: come todo lo que puedas porque en una semana no vas a comer. Y entonces dices, ya, pero es que estoy en el 2023 y es que afortunadamente nosotros podemos comer lo que queramos. Pero da igual, el cerebro es como si esa comida fuese la última. Y pararle es realmente complicado. Y tiene un sistema de saciado, que es todo el sistema de grelina, leptina, un sistema muy relativamente complejo, que básicamente se genera cuando comemos una sustancia que se llama leptina, que le dice al cerebro, oye, deja de comer que ya estoy saciado. Vale. Pero tiene un problema, es que tarda 10 minutos en hacer efecto. O sea, desde que tú has comido lo suficiente hasta que te tienes saciedad, tarda 10 minutos. Claro. Yo no sé tú, yo en 10 minutos me he comido la nevera. Claro que sí. Entonces, claro, ese pequeño retardo, y según nos vamos haciendo mayores, cada vez respondemos peor a la leptina. Ya, vale. Tardamos más. O sea, es como que el cuerpo está saciado, pero te lo dice peor. Entonces sigues teniendo hambre. Vale. Entonces es un problema. ¿Y por qué después de comer siempre parece que tenemos hueco para algo dulce, hueco para el postre? ¿Eso tiene algún sentido evolutivo o es que somos gordos de naturaleza? No, pasa una cosa súper curiosa que tampoco te puede ofrecer una respuesta muy certera. Pero de alguna manera que ignoramos, el cuerpo cada vez que ingiere un alimento sabe qué nutrientes tiene, los analiza de alguna manera, los analiza y los memoriza. Vale. Entonces, en un momento determinado que tú necesites una cosa concreta, te lo va a pedir. Te va a decir, Fopi, vete a por una zanahoria. Vale. O vete a por ejemplo, es muy típico que les pasa a las embarazadas con los berberechos. Les piden berberechos. ¿Por qué les pide berberechos? Sí, el antojo siempre dice el antojo. Los antojos. Pues antojos tenemos todos en algún momento. Vale. Por ejemplo, berberechos, ¿por qué? Pues se vio que es porque tiene mucho hierro y entonces necesitan hierro. Vale. Y en un momento determinado, si tú has comido suficiente salado, dice, bueno, eso lo tengo cubierto, pero me falta algo de dulce. Además, como puede que no comamos en una semana, porque pues que se coma algo dulce. Claro. Entonces te incita a comer algo dulce. El agua fresquita en la resaca. Sí, todo bien, que también lo pide el cuerpo. Sí. Mira, y hablando de cosas curiosas enlazadas con la fisiología, por ejemplo, muy poca gente sabe para qué sirve el sorbete de las bodas, por ejemplo. Sí. Que todo el mundo dice, bueno, es para cambiar de carne a pescado, etc. Vale. Bueno, el origen es un poquito más turbio, porque presente cuando llega el agua fría a la parte, a lo que es el píloro. El píloro es nuestro estómago tiene 2 cierres, por así decirlo, el cardias y el píloro. Bueno, cuando llega algo frío al píloro, se abre, entonces deja pasar el contenido estomacal al intestino delgado, con lo cual se vacía un poquito y tienes más hambre. Lo empezaron a hacer, creo que los romanos, no estoy muy seguro. Hostia. Y se vio que era, claro, estás en la boda comiendo mucho y dice, bueno, los romanos eran un poco más brutos porque eso se metía en los dedos. Yeah. Pero bueno, creo que fueron refinando poco a poco.
Y fíjate, o sea, en el fondo el sorbete pues es bueno así. Vale, sí, porque estás engañando al cuerpo de alguna manera. Sí, le estás vaciando contenido gástrico que realmente no ha sido procesado todavía, va al intestino, pero así comemos más. Claro. En todo caso, hacer deporte ayuda a regenerar las células de nuestro cerebro, comer bien, comer sano, bien. Como todo el mundo sabe qué es lo que es comer bien y comer mal, no hace falta entrar en detalle porque todo el mundo sabemos perfectamente lo que es comer bien y comer mal. Y luego el sexo también parece que ayuda, ¿no? Sí, el sexo ¿sabes? Es un tema tabú que siempre es como que, bueno, digamos, de hecho cuando escribí el libro, esa parte, siempre pensaba que a lo mejor me la iban a censurar de alguna manera. No creo, hombre, ya pero el año que echamos... No lo sé, ¿no? No, pero efectivamente, o sea, se ve que el sexo es súper importante para la neurogénesis. Durante el sexo se segregan, entre otras muchas cosas, oxitocina. La oxitocina es súper importante para la neurogénesis. Entonces, por eso el capítulo, si no mal recuerdo, lo llamo sexo sin abrazos y abrazos sin sexo, algo así. Sí, es cierto. Porque también los abrazos, o sea, el sentir un abrazo real también genera oxitocina. Y luego siempre me pregunta la gente, bueno, el sexo, pero ¿cuánto? ¿Cuánto sexo? ¿Quieren una justificación científica para decirlo a su mujer, ¿no? Entonces, el sexo, mira, yo no me voy a meter en charcos, pero yo siempre digo, vete al animal más cercano que tenemos, que son los bonobos, que son primos hermanos de los chimpancés y son el animal genéticamente que más se parece a nosotros. Vale. Y los bonobos es que son animales súper sociables, que son animales que no tienen trifulcas, porque todo lo solucionan con sexo. Tienen sexo a todas horas. Y ya están todos los problemas resueltos. Y son, creo que es, de los primates que yo sepa, la especie más feliz que yo conozco. Ya. Pero es algo puramente químico, como comenta de los abrazos, hay algo más allá. Es decir, ¿la masturbación tendría los mismos valores positivos o el estar con otra persona también ayuda? Es una pregunta muy buena. Yo te diría que es, o sea, que mejor que nada la masturbación, es decir, pues se genera claramente un chute de oxitocina, pero estar en contacto con otra persona es... Porque además ahí es donde están los abrazos sin sexo, que tú te puedes dar un abrazo con un hermano y ahí se genera también oxitocina. Entonces ya cuando influyen las dos cosas, cuando hay sentimientos y hay sexo a la vez, pues eso ya es... el no va más. Claro. También está científicamente demostrado que el efecto placebo ocurre, es real físicamente y químicamente. Sí. Y eso también se transmite también a través de los pensamientos, en el sentido de que si alguien tiene, que muchas veces es el mismo discurso que uno escucha y otra vez, sé positivo, todo lo que quieres lo podrás conseguir, que también estamos un poco cansados de eso, pero es que químicamente dentro de nuestro cerebro parece ser que eso resulta positivo para que se regeneren las células de nuestro... Sí, es verdad que al final el tema de la actitud está muy manido, hemos hablado muchísimo de ello, a veces se ha hablado ya con mucha frivolidad. Y yo creo que tenemos que ser cautos porque efectivamente no siempre tenemos por qué estar alegres. De hecho, se ha visto que es sano experimentar todas las sensaciones en mayor o menor grado. Lo que no es sano es estar siempre triste o siempre con ira. Pero igual que te digo esto, te digo que tener una actitud positiva ante la vida lo cambia absolutamente todo. Y sobre todo hablo del efecto placebo y el efecto Pigmalión porque son dos efectos que claramente nos condicionan muchísimo. El efecto placebo es tan importante que la industria farmacéutica lo utiliza siempre como control. Si tú ahora quieres comercializar un medicamento, tienes que hacer doble ciego de un producto inocuo, que no sepan si es placebo o no, el de verdad, y solo si el de verdad es estadísticamente superior al placebo es cuando se puede comercializar. Claro. Como tú y yo nos creamos que este agua tiene algo que nos va a hacer bien, algo nos va a hacer bien. Y si te piensa que está mal, también te el puede efecto sentir nocebo. Mal. Sí. Bueno, es que te aseguro una cosa, que yo creo que a veces me ha pasado en mi vida. Como crees que hay algo que está mal, acabas con diarrea. Sí. O sea, de repente el circuito neuronal empieza a funcionar y acabas... Que volvemos a lo mismo, un pensamiento continuamente pesimista, que todo va a salir mal... Tiene ciertas repercusiones dentro de nuestro cerebro. Muchísimo. Igual que una actitud positiva. Vamos a ver, una persona con actitud positiva no le va a salir todo bien en la vida, está claro, pero simplemente el hecho de afrontarlo con una actitud positiva hace que más veces te salgan las cosas bien y que cuando te salgan mal no te vengan muy abajo, o sea, no entres en estados depresivos. Entonces, yo siempre considero que tener una actitud positiva en la vida te va a ayudar. Pero aparte de ayudarte en la vida como persona, como desarrollo, físicamente y químicamente, por eso, está demostrado. Sí, por eso, Fopi, porque te va a llevar a un estado mental muchísimo mejor. Va a generar más antiinflamatorios naturales. Vale. Tu neurogénesis va a funcionar mejor. La conectividad incluso del cerebro y pasa como con la meditación. Mejora. Es decir, la actitud positiva
te va a poner en un punto de partida cognitivo mejor y emocional mejor. Entonces, a partir de ahí es mucho más fácil que las cosas empiecen a fluir bien. Ya. Y además tú, parece una tontería, pero la energía que transmites cuando estás bien genera en tu entorno al final un efecto rebote. O sea, si tú quieres que te vaya mal en la vida, entra a tu trabajo siendo borde, Claro. siendo un amargado, no Claro. sé qué. Todo tu contexto va a empezar a ser porquería. Y al Claro. revés, si tú generas buen rollo a tu alrededor, las cosas buenas al final te Claro. vuelven. Pero vamos, a lo que ibas, mentalmente, efectivamente, te preparan un escenario muchísimo mejor a nivel físico, o sea, a nivel neurofísico. Y has hablado también, has comentado el efecto Pigmalión, que también es muy importante, Sí. que es de alguna manera lo que el resto espera de nosotros, porque volviendo Sí. a meter el dedo otra vez en el tema de Sí, la sí. educación, yo he visto como muchos profesores a ese niño o esa niña que pues no le iba bien en los estudios, que quizás era un poco más reverde, que daba el por culo en la Sí, clase. sí, sí. Automáticamente lo daba por perdido y Uf. ya era como, contigo no hay solución. Y yo entiendo que decirle a un niño de 8, 10, 12, 15 años, contigo no hay solución, es prácticamente pues hundirlo en la miseria, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí está el experimento clásico este de la Universidad de Harvard, ¿no? Cuando cogen a un grupo de estudiantes, los dividen en dos grupos aleatorios, les hacen supuestamente un test de inteligencia, que todo luego era mentira. Bueno, era un test de inteligencia real, pero los resultados los trucan. A unos les dicen que tienen unos coeficientes estupendos y que tienen básicamente altas capacidades, y los otros les dan el resultado real. Y claro, cuando a los profesores que estaban también engañados les dicen, oye, tenéis un grupo de altas capacidades, les empiezan a tratar como si fuesen gente de altas capacidades de una forma diferencial, y cuando al año vuelven los investigadores ven que ese grupo de supuestas altas capacidades ha mejorado realmente muchísimo respecto al otro. Claro. Y es por lo que tú dices. Entonces, lo contrario al efecto Pigmalión es el efecto Golem. Si tú a un niño le dejas, es que me gusta mucho la frase de le das por perdido. Si le das por perdido, está muerto ese niño. Claro. O sea, eso no podemos hacerlo en un sistema educativo. Incluso Claro. yo no estoy con niños, estoy con ya Sí, con tíos y adultos, tías con adultos. de 20 años. Y aún así te digo, no puedes transmitirle que está perdido, Claro. aun por mucho que tú lo creas. Claro. Y con el día a día. Y nosotros mismos con nosotros mismos, porque el diálogo interior que tenemos con nosotros mismos, que a veces, como bien sabes, es bien duro, como nosotros empecemos que tú no puedes, eres un fracasado, eres un gusano de la perespecie, cuidado hacia dónde te lleva ese diálogo interior. Ahora que sacas el tema del diálogo interior, Uh-huh. hablamos de que un cerebro se forma o comienza a crearse por supervivencia, por evolución, sí, pues para interactuar con el entorno, Uh-huh. para huir si hace falta del toro. Sí. Pero ¿qué sentido tiene esos pensamientos negativos que están en bucle dentro de la cabeza? Desde el punto de vista evolutivo, ¿qué sentido tiene? Te diría que ninguno, porque hacen muchísimo mal. Vamos a ver, lo que sí que es verdad es que tenemos una tendencia natural, que esto sí que está muy ligado a la supervivencia, a analizar muchísimo lo que ha pasado. Vale. Porque de alguna manera, mediante ese análisis, aprendemos. Es decir, ha estado a punto de cogernos el toro, ha estado a punto de comernos un león, y lo analizas. Es que, claro, si me hubiese puesto más acá... Entonces, ese análisis puede tener una parte de aprendizaje, decir, bueno, la próxima vez no me va a pasar lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que si nos mantenemos en ese estado durante mucho tiempo, a diferencia de otros animales que les surge una desgracia o de repente se llevan un susto porque casi se los come su depredador, pero enseguida se olvidan de ello, yo creo que también lo analizarán, seguro que lo analizan, pero luego ya se olvidan de ello, nosotros estamos venga a darle vueltas porque ese diálogo interior es mucho más poderoso y hacemos un auténtico torbellino interminable de pensamientos negativos asociados a ello. Entonces, lo que al principio puede tener un sentido adaptativo, termina metiéndose en un bucle de generación de cortisol, de estrés, un debilitamiento de autoestima. Entonces, al final es algo perverso. Claro. Porque ya que hablas del estrés, también un poco, en tu libro también defiendes que, de alguna manera, cuando el cerebro que está creado para la supervivencia lo tiene todo cubierto, entra un poco en esta red de pensamiento, sí, ¿no? En bucle y demás, que normalmente está relacionado con la insatisfacción constante. Sí. Una manera de superar esa insatisfacción es teniendo objetivos. Eso es. Pero ¿hasta qué punto, dónde está la fina barrera de tener objetivos sanos o tener un pequeño estrés sano, claro, a convertirse todo en una obsesión y a que nos preocupe más de la cuenta? Claro. Tú fíjate, bueno, seguro que tú lo sabes mejor que yo, seguramente has hecho maniobras de supervivencia o cosas así,
Y me puedes decir de primera mano que en ese momento lo que te preocupa es lo que no estás pensando en... Es verdad que los problemas banales que tenemos en el día a día se te olvidan. Lo que quieres es beber, comer y dormir. Bajas la pirámide de Maslow. Beber, comer y dormir. No quieres otra cosa. Y descansar. Y sentarte. Claro. Y en ese momento el cerebro no creo que esté pensando en utilidades. No cosas... piensa en otra cosa, es cierto. Claro. Entonces tú solo has vivido en primera persona, cosa que probablemente el 99% de la gente que nos está oyendo, y que incluido yo, no. Entonces, claro, cuando sales de ese contexto y de repente, efectivamente, la comida ya te da por sentada, vas a descansar, estás protegido, no te va a comer nadie, de repente se cuenta con que ¿y ahora yo qué hago? Entonces entras en ese bucle ocioso donde empiezas con pensamientos negativos. Vale. Entonces yo propongo, bueno, establecerte objetivos concretos, cuantificables y medibles. Y tú, muy inteligente, dices, bueno, ¿y si eso ya te llega a obsesionar y se te va la cabeza? Pues ahí entras en un problema. Vale. O sea, ahí sí que tienes que tener un equilibrio. Al final es como lo que hablábamos fuera de micrófono. Tienes que tener una pasión o una presión con pasión. O sea, no puedes tener una presión que te quite la pasión y que ya comiences a tener un estrés. Porque en ese momento ya tampoco disfrutas y sobre todo se empieza a generar cortisol y otras hormonas del estrés. Y eso, bueno, aparte el hipocampo es súper sensible al cortisol. O sea, se lo come, pero se lo come. Pero no es lo que más me preocupa. Y otras moléculas que se van descubriendo también, algunas sustancias muy derivadas con la coagulación de la sangre. Por eso cuando nos estresamos se empieza a coagular más la sangre y tenemos más peligro de infarto. Vale. O sea, la relación entre estrés e infarto es por una molécula que se llama fibrinógeno, que cuando estamos estresados se empieza a acumular en la sangre, empieza a hacer pelotitas y marañas, forma coágulos y es más fácil que te produzca un infarto. Por eso mucha gente dice, y cuando estás estresado, ¿por qué se ha muerto un infarto? Por el fibrinógeno. Entonces, el estrés tenemos que estar lejos de él. Y efectivamente, no tener un objetivo puede ser malo, pero tener una obsesión también puede ser malo. Claro. Y ahora la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Exacto. ¿No? ¿Dónde está esa fina línea? ¿No? Claro, entonces ahí yo creo que es cada uno que se vaya conociendo bien a sí mismo. Yo creo que al final, con la edad, que eso lo hemos experimentado todos, vamos aprendiendo qué es lo importante y qué no es lo importante y hasta cuánto te tienes que obsesionar y hasta cuánto no. Claro. Pero no dejamos de aprender ninguno. No, eso yo creo que es parte de la vida. Es parte de la vida. También es un tema bastante candente el tema de la meditación, ¿no? Porque durante miles de años se ha defendido que tenía valores muy positivos y sin embargo parece que en las últimas décadas la propia ciencia está demostrando que a nivel cerebral tiene repercusiones positivas, ¿no? Hubo un momento que tú ibas a cualquier centro de investigación o a cualquier universidad y siempre te miraban, hablabas de meditación y te miraban como el rarito. Ya está, sí, a mí me llaman el open mind, ¿no? Porque no lo veían como ciencia. Ya. Pero de repente se empezaron a estudiar a nivel científico ya con instrumental del siglo XXI qué ocurría en el cerebro de la gente que hacía meditación profesional y lo que vieron es que era alucinante, ¿no? Funcionamos con ondas, es decir, esa electricidad de la que hablábamos antes se acopla de una manera que no está muy bien entendida en unas ondas sincrónicas de todo el cerebro y se ve que en estados de meditación se alcanzan unas ondas muy parecidas al sueño pero que no son sueño. Pero sobre todo lo más alucinante es que se produce una reasignación de los recursos cognitivos brutal. Aumenta la memoria operativa. Es decir, esa de apúntate este número. Vale. Yo de esa tengo 0. Yo me lo tengo que apuntar. Yo también. No, yo increíble, muy malo. Pues aumenta la memoria operativa. Como te digo, la reasignación de recursos, empieza a ser más eficiente el cerebro, aumenta la neurogénesis. Y bueno, es que yo te diría que desde en los últimos 10 años no paran de salir estudios de meditación. O sea, ya no es la parte cardiovascular, que eso ya se sabe. Muchos cirujanos del corazón, muchos cardiólogos, antes de la operación, recomiendan meditación porque sale mucho mejor la operación, el postoperatorio mucho mejor cuando han meditado que cuando no. Entonces, es como el deporte. O sea, hoy en día si no meditas... Yo entiendo que vivimos en un mundo que es muy fácil decir tienes que hacer esto, y la de, es que me han recomendado 18.000 cosas y solo son 10 minutos, pero es que son 18.000 cosas de 10 minutos. Pero de verdad, la meditación, el dormir bien, el hacer algo de deporte, o sea, incluir eso en la agenda personal de cada uno, fundamental. La meditación, claro, algún experto en meditación me dirá que esto es un sacrilegio, pero con 10 minutos, que empiecen con 10 minutitos, que tampoco es tanto, 10 minutos. Entonces, sí, meditación, sí. Yo incluso creo que se ha llegado a mapear el cerebro en actividad meditativa. Mira, es que va muy relacionado con tu pregunta anterior.
Antiguamente se pensaba que cuando tú no estás pensando en nada o cuando no estás mirando algo, que directamente el cerebro se apagaba. Es más, el que inventó el electroencefalograma, que por cierto, el cachondo lo probó con su hijo de 11 años. ¿En serio? ¿De verdad? Entonces, básicamente, cuando se lo puso, empezó a ver las ondas y le tapó los ojos esperando que empezase el plano. Vale. Y cuando le tapa los ojos y ve que aquello sigue... Al contrario, peor, decía, ¿no? la leche, sí. O sea, eso estaba todo en plena ebullición. Entonces, bueno, el cerebro nunca para. Cuando tú no estás concentrado en una tarea, tiene lo que se llama el sistema por defecto, que se llama sistema por defecto porque es el que cuando no hay nada, por defecto está, que va del pasado al futuro. Entonces, es el, ¿y si pasa no sé qué? Y si los ISIS, que aquí no tiene ISIS, que son todo desgracias. El futuro. El futuro, la cantidad de cosas malas que pasan. O si no, en el pasado, le tenía que haber dicho tal, que sinvergüenza porque me dijo que tal. Entonces el cerebro en ese bucle se vuelve loco. ¿Qué pasa con la meditación? Que ese sistema por defecto se apaga. Y entonces es como, wow, se apaga. Entonces, bueno, que se apague está bien, pero lo bueno no es que se apaga. Mientras meditas, es que aprendes a apagarlo muchísimo más. Entonces el sistema por defecto apenas nace. Entonces, eso implica que empiezas a disfrutar del día a día. De lo que se dice del presente. El estar en el presente, eso es. Claro. Y cuando hablamos de esto del tema de mapear el cerebro, las zonas que se iluminan, ¿no? Sí, cuando se hace una cosa o la otra, ¿qué cercano estamos a imitar, gracias a este mapeo, el cerebro humano? ¿Con inteligencia por artificial? Ejemplo, claro. Bueno, aquí hay dos cosas. Es que no entendemos... Bueno, yo creo que el cerebro no lo vamos a entender nunca, pues el cerebro entendiéndose a sí mismo. O sea, muchos cerebros intentando entender cómo funciona el mismo. Pero yo creo que el desarrollo de la inteligencia artificial lleva otro camino que a veces utiliza de espejo algo que se sabe de neurociencia, pero yo creo que lleva otro camino completamente distinto. Y a mí me da mucho miedo porque lo ignoro por completo. Pero ya sabes que se está hablando de la superinteligencia artificial, que es aquella que es ya más inteligente que el ser humano. Capaz de aprender por ella misma. Capaz de aprender por ella misma, capaz de mejorar a muchísima velocidad. Dicen los expertos que estamos entre 5 y 10 años de algo así. Y ese día, el día que tengamos criaturas de alguna manera más inteligentes que nosotros, yo no sé de dónde vamos a llegar. Ya, bueno, lo veremos. Yo creo que lo vamos a ver con nuestros ojos. Lo vamos a ver. Sí. Espero que no lo suframos. Espero que... Bueno. Que tenga su lado positivo. Yo creo que al final la decisión de todo eso siempre la tiene el humano. Espero que sí. Aunque la máquina sea capaz de hacer cálculos mucho mayores, más rápido que el humano, la decisión yo creo que siempre la tendrá el humano. Sí, yo espero que sí. Sí. Y ya que hablamos también un poco de esta vida que no tenemos 10 minutos para meditar, en donde el estrés parece que es ese asesino silencioso de la nueva generación o de esta nueva sociedad, tienes un libro que se convirtió en el número 1 en Amazon que habla precisamente sobre cómo gestionar el tiempo, ¿no? Sí, esto sí que es triste, Fopi, porque toda la vida he dedicado a la neurociencia escribiendo artículos y tal, no me hacía nada de caso. Y a mí me preguntaban siempre mis compañeros que por qué hacía tantas cosas y tal. Y un día dije, me fracturé la clavícula y tal. Y dije, voy a aprovechar a escribir un librito. Un librito para mis amigos. Yo pensé, para que la gente directamente se lo lea. Y me dio por subirlo a Amazon. Y se vuelve top 1 a nivel mundial en habla hispana. Y de repente me empiezan a llamar de muchos sitios para que hable de gestión del tiempo. Yo no daba crédito porque tú que es lo que sabes lo que es escribir... O sea, ese sí que lo vomité en 2 tardes. Madre o sea, mía. Es injusticias de la vida. Ya. Injusticias de la vida. Pero bueno, el caso es que me llaman desde entonces para hablar más de gestión del tiempo que para neurociencia. Ahora ya se va revirtiendo, pero nada. Yo te he llamado para hablar de neurociencia, no Sí, para extender el tiempo. sí, no. Y pero bueno, ya aprovecho la conversación. Sí. Puedes dar una serie de claves de manera muy breve, algunos consejos para que nuestros oyentes sepan cómo gestionar su vida, cómo gestionar el tiempo. Sí, pues así muy rápido. Te podría hablar de una herramienta que se llama la hoja de ruta, que a mí me cambió la vida. La hoja de ruta en realidad es un papel, es medio folio, que lo doblas a su vez por la mitad y escribes en un lado las 10 cosas más importantes que tienes que hacer. Y por el otro lado lo priorizas de lo más importante a lo menos importante. Vale. Esas 10 cosas. Empiezas por la primera y se aplica lo que se llama la técnica del bulldog, que es hasta que no termines con ella no la sueltes. Vale. Terminas, tachas, pasas a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Esto obviamente es contado así muy rápido. Claro. Porque luego, cuento en el libro cómo priorizar, distintas técnicas de gestión del tiempo puras y duras, cómo administrar todo tu universo de tareas pendientes, eso, llevarlo a un sistema que esté fuera de la mente, en un lugar confiable. Que eso es otra cosa. Si tú
yo no sé si tú usas agendas, si usas sistemas. Yo es que lo que comentas de apuntar, yo es verdad que quizá no lo haga por temas de prioridades, pero yo si veo apuntado en una lista lo que tengo que hacer en el día, solo voy tachando cosas. Yo voy haciendo tacho, tacho. Pero tienes un sistema. Y el tachar me da una paz y un bienestar. Yo siempre digo que se está cerca del orgasmo. O sea, yo me he apuntado tareas que ya he hecho solo para tacharlas. Solo para tacharlas. Solo para tacharlas. Sí. Y básicamente el día que tú decides confiar todo tu universo de tareas pendientes a un sistema confiable, que esté en la nube, etcétera, y que no tengas el run. O sea, que un día no estés en el cine y digas, tengo que comprar lechuga. Bueno, a mí eso me ocurre. Pues eso llega a un punto en el que lo puedes evitar. Ya. Y disfrutar del presente. Pues me voy a tener que leer también ese libro. Es un antes y un después. A ver si soy capaz. Bueno, y en el último, Redefine Imposible, se habla precisamente de muchas de las cosas que hemos estado aquí conversando, así que animo mucho a leerlo, porque además te escribía hace unos días diciéndote que me había sorprendido muy gratamente. La verdad que te doy enhorabuena. Pues que venga de ti, y de verdad me sorprende gratamente la profundidad con la que me has hecho la entrevista, porque me han entrevistado muchas veces, he hablado en muchos foros también científicos, y se aproxima mucho al foro científico, a la calidad de las preguntas, a lo que es una entrevista generalista, por así decirlo. Yo te lo agradezco enormemente. Porque además eres muy humilde, pero tú eres un escritor de los de raza, de los que yo creo que dentro de unos años yo diré, esta entrevista la guardaré en oro en paño. Es decir, a mí me entrevistó. Te lo agradezco. Y de verdad, muchísimas gracias. ¿Hay algún punto científico para explicar lo mal que yo me siento cuando hay alguien hablando bien de mí? Me siento fatal, me siento... No. Bueno, es la humildad y luego el síndrome del impostor, que el síndrome del impostor está muy extendido. No sé. Pero... A ver, yo creo que lo importante de todo esto, llevo poco tiempo con el podcast, hemos grabado apenas unas cuantas entrevistas, pero también lo que tú dices, con los años, con la edad, con la vejez, uno va aprendiendo que lo importante es disfrutar de lo que se hace. Me lo tomo en serio, cada vez quiero progresar, quiero hacerlo cada vez mejor, pero creo que lo más importante el viaje es el viaje. Que el invitado se sienta cómodo, que se sienta a gusto hablando de lo que está hablando y que yo también pueda aprender y también me sienta cómodo. Bueno, es que a mí me parece que han pasado 20 minutos y creo que ha pasado una hora. Llevamos hora y 20 horas y cuarto, creo que podemos llevar fácilmente. Antes de ir cortando, me gustaría también preguntarte, que me parece que también estás trabajando en una nueva... Bueno, antes has comentado lo de Pasapalabra, ¿no? Sí, que hay un libro, ¿Este libro cuándo sale? Está a punto de, pues, a finales de noviembre. Y nada, pues es un libro en colaboración con El Planeta, Antena 3, y ahí también participo yo. Como un tercio cada uno. Entonces, pues Pasapalabra también he metido, ¿no? Sí, o sea, Antena 3, claro, Pasapalabra está con Antena 3 y efectivamente, bueno, sabes que Pasapalabra es uno de los programas más vistos en prime time. Es un programa muy divertido y que además tiene la suerte de que, aparte de ser divertido, es muy interesante desde el punto de vista de la reserva cognitiva y de la cognición para evitar posibles enfermedades, etcétera. Entonces aprovechamos a hablar de eso un poquito. Qué bien, pues con mucha ganas. También porque yo entiendo que también se tratará mucho el tema de la memoria. Sí, toda la parte que he escrito yo es tema de la memoria, porque es un déjà vu, porque el típico de en la punta de la lengua, porque ocurre cosas muy curiosas relacionadas con la memoria y muchas de las cosas que hemos hablado. Que ha sido un placer tenerte, un auténtico placer tenerte aquí, te lo digo de verdad. El honor ha sido mutuo, pero antes de despedirte, quisiera que abrieses tu regalo. Muchísimas gracias. Yo, antes de comenzar con este proyecto del podcast, me prometí de verdad de corazón que nunca jamás utilizaría este programa para hacer promoción de ninguna de mis novelas. Y claro, verdad la casualidad que yo te he pedido de forma explícita, o sea, porque me preguntaste qué libro de verdad te haría ilusión tener y te dije La melodía de la oscuridad, que es un libro tuyo, podía haber sido de cualquier otra persona, pero es un libro tuyo y tengo muchísimas ganas de leerlo, pero me lo tienes que dedicar, ¿eh? Claro que sí. O sea, después de este podcast, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí, por tu amabilidad, por tu disponibilidad y que, bueno, yo supongo que si esto sigue adelante podamos tener más conversaciones sobre neurociencia, que para mí será un placer. Genial. Pues nada, muchas gracias, Poppy. Muchas gracias. Un abrazo. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.